Muy buen día, hermanos. Siempre es un gozo poder reunirnos aquí para compartir la palabra que nuestro Dios tiene para nosotros en esta mañana en el estudio de la Escuela Bíblica Dominical y poder repetir como el salmista: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y para dar inicio a nuestro estudio de hoy, oremos. Padre Celestial, en esta mañana estamos ante tu presencia con un corazón agradecido porque nos permites ver la luz de este nuevo día, porque queremos suplicarte que este estudio de tu palabra penetre en nuestra mente y toque nuestro corazón, y podamos ser receptivos y obedientes a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, antes sea prosperada en aquello para lo que fue enviada. Es mi ruego a ti, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. A lo largo de los siglos, Dios envió profetas en Israel que hablaban en su nombre. Y precisamente hoy continuamos con el estudio del profeta Miqueas. Este es el sexto libro de los profetas menores, y se les llama así no por ser de menor importancia, sino porque son menos extensos. Estos libros traen advertencias contra el pecado, anuncian los juicios inminentes de Dios, las promesas de salvación y anticipan la venida de Cristo. Miqueas era un hombre muy sencillo, nacido en Moreset. Su nombre, Micayahu, significa ¿quién como Dios?, levantado por Dios para señalar el pecado, la injusticia y la inmoralidad. Lamento del profeta es el título de la lección número 3 que veremos hoy. Y el texto a memorizar se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y dice así: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y vayamos a la introducción de esta lección. Dice así: el mensaje que Miqueas recibió era muy fuerte, muy duro. Su ser entero se sacudió. Él sabía que Dios tenía razón para llevar a cabo su juicio contra Samaria y aún sobre Judá. No era nada agradable lo que iba a decir. Su mensaje era que la destrucción y el cautiverio estaban por llegar a causa de la rebeldía y los pecados cometidos. La experiencia de Miqueas se parece a la de otros profetas, quienes al recibir los mensajes que Dios les dio, se sintieron quebrantados en su cuerpo. En el libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 27, leemos: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. En el mismo libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y en el mismo libro de Daniel, capítulo 10, versículos 15 y 16 dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 17, leemos: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Con esto podemos entender
que nunca será fácil para nadie ser portador de malas noticias. Sin embargo, cuando el Señor nos habla, hay que acudir y obedecer, y Él se encargará de capacitarnos. La primera parte de esta lección es el lamento del profeta, y se basa en los versículos 8 y 9 que acabamos de leer. Y encontramos que tal fue el impacto que el mensaje causó en el profeta Miqueas, que su sentimiento se manifestó en acciones que mostraban su dolor, su tristeza y su pesar por lo que vendría sobre los dos reinos que continuaban en su idolatría, inmoralidad e injusticia. Las cosas que el profeta iba a llevar a cabo describen a un corazón que sufría por las condiciones que imperaban en los dos reinos y por las consecuencias que les vendrían. El mensajero no debe ser insensible al comunicar lo que Dios dice. No debe actuar fríamente y sin involucrarse en la situación que está manejando. Miqueas sufrió por causa de lo que anunció. Dijo Miqueas: por esto lamentaré y aullaré. Ambas cosas describen la preocupación y el dolor del profeta. La situación lo haría lamentar y no solo llorar, sino aullar por las cosas que vendrían sobre aquellos que no procedieron al arrepentimiento. También dijo: andaré despojado y desnudo, simbolizando el sufrimiento de los que serían llevados en cautiverio, sin bienes materiales y careciendo de lo más elemental para vivir. Los samaritanos pasarían por la amargura de perderlo todo. Miqueas continúa su lamento diciendo: haré aullido como de chacales y lamento de avestruces, manera dramática de ilustrar lo grande de su dolor por la manera impía de vivir de los samaritanos y los de Judá, la destrucción que vendría sobre Samaria y la amenaza sobre Jerusalén. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Punto número 2. El juego de palabras. Comprende los versículos 10 al 15a. Y dice así: Miqueas, de manera poética, expresa su lamento por lo que vendrá sobre Samaria. Alrededor de donde él vivía había 10 pueblos, y con sus nombres hace un juego de palabras para proseguir con su lamento por lo que habría de venir. El nombre de cada pueblo le sirvió para dar curso a su pena y dolor. Que no lo sepan los filisteos. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. No lo digáis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Ni lloréis mucho. Nos recuerda a Boquim, los que lloran, o lugar del llanto. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Dice el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y atravesando el valle de lágrimas, Baca, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Salmo 84, 6. Betle Afra, casa del polvo. Por ser tanta la humillación de la derrota, la altivez del pueblo que confiaba en sus riquezas y en sus ídolos, sería abatida hasta hacerlos revolcarse en el polvo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13 y versículo 7, encontramos: porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Zafir significa hermoso. Sus moradores vendrían a estar desnudos y avergonzados,
Dejarían su hermosura para tener la fealdad de los estragos de la guerra. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral. Su talle era más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Esto lo leemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículos 5, 7 y 8. Saanán significa salir. No saldría a apoyar cuando fueren llevados en cautiverio. No daría auxilio a su vecino. No saldrían por temor al enemigo y por falta de misericordia. El profeta Abdías menciona una situación similar. En su capítulo 1, versos 12 y 13 dice: Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Betesel significa la casa donde se quita. No puede ser más elocuente lo que comunica el profeta. Estarían sin ningún apoyo en manos de los enemigos, completamente a merced de ellos. Marot significa amargo. Esperaban dulzura y encontraron amargura. El mal llegó hasta la puerta de Jerusalén, pero no entró. Laquis significa la ciudad de los caballos. Era una fortificación militar. Su pecado fue confiar en el poderío de su ejército. Ahora tendrían que uncir los caballos para ir a caer ante los invasores. Irían hacia la derrota. Moreset Gat significa desposada. Como se daban regalos de despedida a las novias, así serían despedidos para ir en cautiverio. Aksib significa engaño. Aunque prometía ayudar, no lo haría. Maresa significa conquistador. Sería conquistada. No habría escapatoria. Samaria caería ante el ejército de Asiria. Lo dicho por Dios a través de su profeta tendría un cumplimiento exacto. No habría manera de escapar. El reino del norte recibiría el pago por su pecado, su alejamiento de Dios y su soberbia al confiar en su poderío económico y militar. Por lo tanto, no recibiría ayuda de ninguna parte. El tiempo de huir y mostrar duelo es la última parte de este capítulo 1. La flor de Israel, los líderes de Israel, huirían para esconderse en las cuevas de Adulam. Adulam significa retiro o refugio. En una de esas cuevas se escondió el rey David cuando Saúl quiso matarlo. El mensaje del profeta Miqueas no fue agradable a quienes lo escucharon, pero era un mensaje verdadero dado por Dios. El profeta no debía añadir ni quitar a la palabra que Dios le había dicho. Lo que profetizó se cumplió con toda exactitud. La exhortación con la que este capítulo termina es un llamamiento a mostrar dolor por las cosas que vendrían. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Sería un tiempo de inmenso dolor, un tiempo en que la risa se convertiría en lamento, un tiempo de profunda desolación en el cual se tendrían manifestaciones de duelo por los que murieron
y por los que fueron llevados a otro lugar. Job experimentó la pérdida de sus bienes y la muerte de sus hijos. Y leemos: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job capítulo 1, versículo 20. La soberbia, el alejarse de Dios, el confiar en las riquezas, el confiar en lo que no es de Dios, no puede traer algo bueno. Samaria y Judá sufrieron las consecuencias de vivir como si Dios no existiera. El mensaje de Miqueas es que Dios es un juez santo y justo que desata su ira sobre los que perseveran en su mala manera de vivir. Y concluye la lección citando las palabras del sacerdote Elí a sus hijos rebeldes y perversos. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 23 y 24. Y por último, Dios fue, es y será siempre juez santo y justo. Para terminar, veremos las aplicaciones. El mensaje que Miqueas recibió era muy fuerte, muy duro. Su ser entero se sacudió. Él sabía que Dios tenía razón para llevar a cabo su juicio contra Samaria y aún sobre Judá. No era nada agradable lo que iba a decir. Su mensaje era que la destrucción y el cautiverio estaban por llegar a causa de la rebeldía y los pecados cometidos. El mensajero no debe ser insensible al comunicar lo que Dios dice. No debe actuar fríamente y sin involucrarse en la situación que está manejando. Miqueas sufrió por causa de lo que anunció. Utilizando los nombres de 10 pueblos, Miqueas ilustra lo que vendrá sobre Samaria y sobre Judá. No deberían llorar. Deberían revolcarse en el polvo humillados. Su poderío militar no les serviría de nada. Serían entregados a los asirios como un padre entrega a su hija. No recibirían ningún apoyo. Serían engañados y finalmente la flor de Israel huiría para refugiarse en Adulam. La exhortación con la que este capítulo termina es un llamamiento a mostrar dolor por las cosas que vendrían. Sería un tiempo de inmenso dolor, un tiempo de profunda desolación en el cual se tendrían manifestaciones de duelo por los que murieron y por los que fueron llevados a otro lugar. Y termina este primer capítulo del libro de Miqueas diciendo: Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como el águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Que el Señor les bendiga, el Señor bendiga su palabra y que su voluntad sea hecha.